Continuamos en su programa Visión RDN. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos programas realizados aquí. En este conversatorio internacional, con estos analistas internacionales que ya hicieron una introducción, me gustaría saber entonces si Nicolás Maduro podría sufrir un magnicidio o la salida rápida del poder. Ya como están todas las naciones en contra, como tienen un país en contra, y ya los Estados Unidos puso los ojos ahí. Lo primero que quisiera resaltar es una respuesta a algo que mencionaba Juan de Dios cuando resaltaba el pacto de punto fijo, que primero trasladémonos al contexto en el cual se firma, que era de dictadura encabezada por Marcos Pérez Jiménez, que al caer viene a la República Dominicana, inicialmente donde de hecho fue bastante desconsiderado por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que en ese momento también tenía como, digamos, invitados a otros dictadores caídos, y a cada uno de ellos los trató con bastante, digamos que, superioridad. Pero el tema del pacto de punto fijo fue un acuerdo mediante el cual el Partido de Acción Democrática, el Partido COPEI, el partido en ese momento URD, que también era mayoritario, pactaron entonces reconocer gobiernos que surgieran de elecciones. Eso es muy diferente, por ejemplo, el pacto que en ese mismo momento se firmó en Colombia llamado Frente Nacional, mediante el cual el Partido Conservador y el Partido Liberal, tras la dictadura de Rojas Pinilla y también luego de lo que había sido una violencia espeluznante posterior al magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, decidieron que iban a compartir el gobierno mitad y mitad, y que cada 4 años iba a asumir un presidente de uno y de otro. Y de esa manera, durante 16 años, gobernaron el conservador y liberal compartiendo el pastel en todo sentido. En Venezuela no se dio eso, donde por el contrario, quien dominó políticamente ese país fue Acción Democrática. Solamente en 2 ocasiones COPEI terminó ganando las elecciones. Quería marcar esa diferencia porque se usa mucho el discurso desde el oficialismo de facto venezolano de que es una vuelta al punto fijismo y demás, que tuvo bastantes debilidades, pero fue democrático y fue en todo momento fruto de lo que era la expresión libérrima de los ciudadanos. Pero me preguntaba sobre un magnicidio. Yo no creo que eso sea posible actualmente en Venezuela. La última ocasión en que vimos un magnicidio en la región latinoamericana fue en Paraguay en 1999. Tras eso lo que hemos visto son muchas caídas, muchos arrestos, muchos juicios a mandatarios, pero yo no creo que en este momento exista siquiera un plan para deshacerse de Nicolás Maduro, de ese simbolismo, tomando en cuenta que representa la cobija económica de muchísimos que se han beneficiado durante lo que ha sido el sexenio encabezado por Nicolás Maduro. Entonces yo no creo que ni siquiera desde lo que serían sus rivales internos exista ese plan, muy a diferencia de lo que ha sucedido en otros regímenes dictatoriales. Yo no creo que eso sea un peligro en este momento. ¿Cuál? Sí es una situación mucho más probable, y es que Nicolás Maduro, junto con buena parte de los demás cabecillas de la dictadura, sean eventualmente juzgados en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque vimos el informe elaborado por la Organización de Estados Americanos con su grupo de expertos intersectoriales, incluyendo desde luego a Santiago Cantón, que es ahora mismo el ministro de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en Argentina, pero también Manuel Ventura Robles, anterior juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente designado como canciller de Costa Rica la semana pasada, y ahí ellos precisamente imputan a Nicolás Maduro crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuál es una característica de los crímenes de lesa humanidad? Es que no prescriben. Entonces, independientemente de que, digamos, se llegue a una amnistía interna en Venezuela que busque entonces darle ciertas garantías a los integrantes del régimen, sería muy difícil que eventualmente no sean juzgados en el exterior, como ha pasado con otros personajes. Recordaremos que si bien en Chile no se había imputado al general Pinochet, luego, mediante lo que hacía referencia el juez Garzón, que es la jurisdicción universal, casi es juzgado por crímenes de lesa humanidad en España, pero también, por ejemplo, era lo que estaba pasando en su momento con Efraín Ríos Montt de Guatemala, que había sido beneficiado con la ley de amnistía, pero había sido imputado a nivel internacional por lo que es la jurisdicción universal. Y entonces esto tiene, digamos, ciertos atenuantes. Anteriormente la jurisdicción universal quería decir
que cualquier crimen contra la humanidad puede ser juzgado en otro país, tomando en cuenta que existe jurisdicción sobre la humanidad. Eso ya no es tan así, sino que ahora lo que se busca es que exista de alguna manera u otra algún interés legítimo. Cuando digo legítimo me refiero jurídico de parte de un país para juzgar a un gobernante de otro, pero tomando en cuenta que en Venezuela hay varios ciudadanos, por ejemplo italianos, que han perdido la vida durante lo que ha sido el régimen, pudiera existir el interés de las cortes italianas para juzgar a Nicolás Maduro y los demás cabecillas del régimen. Pero también, por ejemplo, hay ciudadanos chilenos que han perdido la vida, que han sido apresados de manera extrajudicial en Venezuela. Entonces Chile pudiera tener ese interés jurídico. No es la tradición, pero pudiera tenerlo. En el caso de Europa sí ha tenido tradición de participar en este sentido. Entonces yo creo que más allá de pensar que puede sufrir un atentado, Nicolás Maduro, lo más probable es que él esté pensando en cómo mantenerse libre una vez termine entregando el poder de facto, porque el de jure ahora mismo lo tiene la Asamblea Nacional. Correcto. En virtud de lo que usted plantea, que si Maduro puede encontrarse bajo un atentado, que se dé en Venezuela un magnicidio, no lo creo. Ahora bien, ya a partir del 10 de enero terminó el periodo constitucional de Maduro, actualmente quien tiene la cabecilla de la presidencia en Venezuela, la Asamblea Nacional. Y con la Asamblea Nacional nosotros tenemos la Constitución venezolana que plantea en su artículo 233, en su artículo 333 y en su artículo 353 que una vez que termine el periodo, quien termina teniendo el poder el presidente de la Asamblea General. Es quien va a organizar las elecciones justas y buscar el orden inherente democrático institucional. Y para eso nosotros tenemos a Juan Guaidó, que tiene la presidencia usurpando el poder, Maduro, que nosotros sabemos que la usurpación de poder tiene su condena en Venezuela. En el artículo 213 del Código Penal en Venezuela condena todas autoridades que termina su periodo, está en toda su nulidad. Y en la nulidad nosotros tenemos que en Venezuela que condenados un presidente. En la Constitución también tenemos el artículo 243 que plantea que una vez que es electo el presidente hay que de entre 45 o 20 días estará juramentándose cuando hay un presidente de facto o interino. En el año 1995 hay que recordar que quien gana la presidencia en Venezuela es Rafael Caldera. Sí. Y con Rafael Caldera viene su segundo periodo, que cuando termina, como el caso, el proceso político de Carlos Andrés Pérez, y el presidente interino era José Ramón Velázquez, que era el presidente de la Asamblea y quien organiza las elecciones. Estamos hablando de un proceso similar. Sí, claro. Correcto. Sí. Ahora, en este contexto, yo hago la siguiente pregunta. ¿Sería Venezuela protegido por Vladimir Putin por algunos acercamientos que han tenido, como en estos momentos lo es en Siria Bashar al-Assad? Hay que tomar algo en cuenta, y es que uno de los principales acreedores de Venezuela lo es Rusia. Es decir, la Federación Rusa es uno de los principales tenedores de deuda emitida por Venezuela. Entonces, ellos velan, sí, digamos, entendiblemente, no necesariamente legítimo, pero entendible, por el cumplimiento de esas obligaciones que no necesariamente cumplirían los integrantes de la resistencia democrática una vez asumiesen el gobierno. Al contrario, incluso han emitido declaraciones en el sentido de que van a auditar la deuda que ha asumido el régimen de facto, la dictadura. Entonces, más allá de una unión política por lo que represente Venezuela, ahí lo que vemos es un análisis en base a los propios intereses de Rusia, porque no es ese mismo valor estratégico que tiene Siria para Rusia el que tiene Venezuela. Un ejemplo más o menos similar, pero que hemos visto un enfoque distinto, es el caso de China, que también tiene una deuda considerable que ha sido emitida por Venezuela. Entonces China, que contrario a lo que muchos piensan, no es tan ideológico, es bastante pragmático. Ellos han tenido comunicaciones con parte de la oposición, e incluso algunos dirigentes de la resistencia le han lanzado guiños muy notables al gobierno chino, de modo que entiendan que pueden hablar una vez caiga el régimen, marcando precisamente ese pragmatismo chino que resalto. Tomemos algo en cuenta.
el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la campaña emitió declaraciones bastante fuertes contra el régimen chino, frecuentemente hablando de que tenía a Taiwán como interlocutor. Pero una vez pasan las elecciones, ¿qué hace China? No es que asume, digamos, antagonismo con Brasil, sino que en todo momento le ha lanzado flores, buscando acercarse, porque entiende que lo más conveniente para ellos es llevarse bien con un gobierno, sea cual sea su signo político. Pero con Venezuela, ¿qué pasa? Que a diferencia de Bolsonaro, que emite declaraciones tan contundentes contra China, ellos emiten declaraciones celebrando todo lo que provenga de China, refiriéndose al Partido Comunista como su gran hermano, sí. Refiriéndose al Mariscal Mao como su gran camarada, rindiéndole homenajes cuando visita China, pues va al mausoleo de Mao y demás. Sin embargo, China mantiene prudencia con el régimen, o sea, se mantiene alejado. Entonces ahí estamos viendo sí. que no necesariamente existe esa unión política que quiere vender el régimen. El régimen, sí. Estamos hablando de Rusia como de China, que son dos potencias que tienen influencia a nivel global porque son dos votos permanentes en el Consejo de Seguridad. Sí. Sí. En cuanto a eso, vamos a hacer un paralelismo. Ahí, si bien es cierto que Rusia tiene que votar a favor de Venezuela por algunos intereses, hay que mencionar lo que se llama la exportación de petróleo que tenemos en Venezuela. Hay que recordar que cuando llega Chávez en la presidencia en 1999, Venezuela producía 3.800.000 barriles por día. Y actualmente Venezuela está produciendo 1.800.000, entonces ha reducido a 2 millones por día. Actualmente, con Maduro ha sucedido algo, es que China ha explotado el petróleo que está en Maracaibo. Y en Maracaibo tenemos alrededor de 600.000 a 800.000 barriles por día que los chinos lo cogen del concepto de intereses, el concepto de inversiones que tiene en Venezuela. Pero tenemos a Rusia, que tiene a dos empresas petroleras en Venezuela, que es el Gazprom y Rancef, que actualmente está explotando el petróleo en Matún, también en Junín, donde tenemos que alrededor de 500.000 barriles por día los rusos lo cogen de asesores técnicos, por asesores en la materia de industria del petróleo. Ha generado grandes cambios en torno a la política internacional de Rusia en contra de Venezuela. Que nosotros también tenemos un tema en base a petróleo con Venezuela, sí, que muchas sí. personas han olvidado, y es que en el año 2010 el 49% de las acciones de nuestra refinería fueron compradas por PDVSA, es decir, por el Estado venezolano. Correcto. Entonces ahí tenemos una situación complicada y por eso de vez en cuando hay que tomar en cuenta que las declaraciones que se emiten desde Correcto. República Dominicana no pueden tener quizá la misma contundencia de otros países, Correcto. Porque una agencia estatal, como lo es la refinería, sí. es en parte pertenencia de otro estado. Entonces, por ejemplo, hemos visto declaraciones del presidente de la refinería, el licenciado Félix Jiménez, mejor conocido como Felucho, en el sentido de que el gobierno local está buscando comprar ese 49% de las acciones para readquirir lo que es la refinería, pero que hasta ahora Venezuela no ha mostrado, digamos, tanta disposición de venderlas. Incluso luego de lo que han sido los votos de nuestro país en el Consejo Permanente, hemos visto que el dictador Maduro hace todo tipo de declaraciones indirectas hacia nuestro gobierno, pone fotos de Juan Bosch y dice que ese siempre fue leal con sus amigos, también hace alusiones a Francisco Alberto Camaño, otro guerrillero también bastante reconocido por ese sector político, y dice que ese sí siempre peleó contra el imperialismo y demás. Entonces ha dicho Félix Jiménez que si el régimen se niega a vender esas acciones, pues estarían explorando acciones contundentes, como lo es el caso de la nacionalización del 49% de las acciones de la refinería. Y eso es algo muy notable, porque mira, si este programa lo estuviéramos filmando en el año 2009 y aquí habláramos de que se plantea nacionalizar algo que en este momento le pertenece a Venezuela, entonces quizás estarían todos aquí escandalizados, porque ¿quién hubiese imaginado algo así de un gobierno como el dominicano, por, digamos, la diferencia en ingresos,
en cuanto a Venezuela. Pero hoy en día, precisamente porque es un país que tiene 10 millones % de inflación, es un país que ha perdido la mitad de su Producto Interno Bruto, que ha perdido el 10% de su población, que es desconocido por la mayor parte de la región y que no tiene ningún tipo de credibilidad, pues ahí ya sí, el gobierno dominicano, que había mantenido cercanía y luego prudencia con Venezuela, asume ese discurso planteando la nacionalización de la refinería, que yo apoyo. Si es que verdaderamente lo están planeando, yo creo que esa es una medida legítima en caso de que no quieran devolver lo que son las acciones en la refinería. Sí. Luego de esta exposición de los analistas internacionales, vamos a una pausa y regresamos.